En una espléndida mañana, los feligreses se congregaron en la majestuosa iglesia de Santa María, listos para participar en la solemne misa dominical. El sol brillaba con suavidad a través de los vitrales multicolores, tiñendo el interior de la iglesia con una cálida y serena luz. El aroma a incienso se mezclaba con el dulce perfume de las flores frescas que adornaban el altar, creando una atmósfera embriagadora de devoción y paz. Las puertas de madera tallada se abrieron lentamente, y los fieles entraron en el recinto sagrado, maravillados por la magnífica arquitectura y los detalles artísticos que enmarcaban el lugar. Los altos techos abovedados y las columnas majestuosas se alzaban en todo su esplendor, recordando la grandeza de la fe que habían venido a celebrar. Los cánticos suaves y melodiosos de un coro resonaban en el aire, elevando las almas y llenando el espacio con una sensación de trascendencia. La música fluía como un río de armonía, guiando a los fieles en su camino espiritual. Las voces de los cantantes se entrelazaban en una sinfonía celestial, mientras las notas flotaban hacia el techo, como ofrendas hacia lo divino. Los rayos de sol que se filtraban a través de los vitrales proyectaban destellos de colores en las paredes y los bancos de la iglesia, creando un espectáculo visual que inspiraba asombro y admiración. Los feligreses, arrodillados en oración o sentados en meditación, se sentían inmersos en la belleza de este lugar sagrado. En ese momento, en la iglesia de Santa María, la fe, la belleza y la serenidad se unieron en perfecta armonía, creando un entorno propicio para la devoción y la conexión espiritual. Era un lugar donde las almas encontraban consuelo y elevación, donde la majestuosidad arquitectónica y la música celestial se combinaban para recordar a todos la trascendencia de la experiencia religiosa. La estatua de Santa María, enhiesta sobre su pedestal, emanaba una visión de pura belleza y serenidad. Cada detalle estaba tallado con una exquisita precisión, y su rostro parecía irradiar pasión y esperanza hacia aquellos que la observaban, como si el amor maternal se materializara en sus rasgos. Las velas circundantes, encendidas y parpadeantes, arrojaban una luz titilante, semejante a diminutas estrellas que rindieran un homenaje a la Madre Celestial. Sus destellos danzaban en los muros, dotando al recinto de un fulgor mágico. Sin embargo, en el cenit de la misa, cuando la devoción llenaba el aire y la estatua de Santa María se alzaba majestuosa en el altar, aconteció algo incomprensible. Un estruendo ensordecedor rompió el sagrado silencio. La estatua se desprendió de su pedestal y cayó al suelo en una lluvia de fragmentos, como un poema interrumpido, dejando a la congregación atónita y paralizada por la sorpresa. Un escalofrío recorrió la espina dorsal de los fieles, mientras el viento soplaba de forma siniestra, susurrando como un guardián de secretos macabros, como si fuerzas ocultas hubieran cobrado vida en ese mismo instante, retando la realidad misma. Este evento trágico y misterioso quebró la atmósfera de fervor y reverencia que había reinado en el lugar, sumiendo a todos en un abismo de incertidumbre y asombro, mientras luchaban por comprender lo que había sucedido. La iglesia, una vez un remanso de serenidad, se había convertido en un escenario de incógnitas y temor, donde lo divino y lo inexplicable se entrelazaban en un enigma inquietante. ¿Cómo pudo la estatua de Santa María desplomarse de esa manera?, susurró al fin uno de los presentes con un tono fatalista. ¿Acaso hay algún mensaje oculto en todo esto?, se le oyó decir a otro con voz temblorosa. Pero el horror apenas comenzaba para los feligreses, pues aquella figura sagrada, hecha añicos, ocultaba en su interior un oscuro secreto que desgarraba los cimientos de la fe en aquel santuario. El sacerdote, de nombre Antonio, a quien de cariño le decían Padre Toño, intentó calmar a la feligresía. «Cálmense, hijos míos. Esto ha sido un accidente. La imagen de nuestra querida Santa María era pesada y debió romper la base que la sostenía», aseguró con voz serena, tratando de disipar el temor que se cernía sobre la congregación. Sin embargo, el ambiente de la parroquia estaba cargado de nerviosismo y la gente seguía hablando entre susurros, incapaz de controlar su preocupación. El padre, a pesar de sus esfuerzos, no lograba calmar el pánico que se propaga rápidamente por todos los rincones del templo. De repente, uno de los feligreses, con los ojos muy abiertos, exclamó: «¡Miren la estatua! Tenía algo dentro». El susurro se extendió por la congregación como un reguero de pólvora, y las miradas se fijaron en los restos destrozados de la estatua de Santa María. El misterio y la intriga se apoderaron del lugar, y la gente se preguntaba qué secreto oculto podría haber llevado a semejante evento inquietante en ese lugar de culto. Los ojos de los feligreses se abrían de par en par, mirando aterrorizados entre los pedazos rotos de la estatua. Rápidamente, todas las miradas se centraron en los restos de la estatua. En efecto, entre los escombros había algo que sobresalía, algo que rompía con la sacralidad del momento.
Los feligreses se arremolinaban entre ellos, desesperados por ver de qué se trataba. El sacristán, en estado de completa incredulidad, no podía creer lo que veían sus ojos. «Por Dios, ¿qué es eso?», exclamó, su voz temblorosa mientras señalaba hacia el objeto extraño. El aire se volvía más denso y opresivo, como si el mismísimo infierno hubiese decidido emerger de entre los recovecos de la iglesia para consumir la fe de aquellos inocentes. «Por favor, déjenme ver», rogó el padre Toño, abriéndose paso entre la multitud para examinar el misterioso hallazgo. Con cuidado, apartó algunos escombros, y lo que descubrió a continuación le heló la sangre. Murmullos incontrolables escaparon de labios temblorosos, mientras la congregación trataba de dilucidar el origen y significado de aquel extraño hallazgo. Los huesos, de una apariencia inquietante, y algo que parecía ser un pergamino, yacían en medio de los escombros. El cura, lleno de intriga y temor, se agachó y recogió el pergamino. Al abrirlo, descubrió que tenía 3 nombres escritos en él: Macario, Rosendo y Eleuterio. Los leyó en voz alta, y por un momento, un silencio sepulcral inundó la iglesia. Casi se podían oír los corazones de los presentes latir al unísono, latir en un eco ominoso que resonaba en la oscuridad del misterio que acababan de desenterrar. De pronto, uno de los feligreses rompió el silencio con una revelación estremecedora. «El único en el pueblo que yo sepa que se llama Macario es el panadero que vive en la colina», afirmó con una voz temblorosa. Los ojos de la congregación se llenaron de inquietud mientras otra de las feligresas añadió: «Yo conozco a Rosendo, es el barrendero de las calles, y es el único con ese nombre». El silencio quebrado por las voces nerviosas se vio amplificado por otro feligrés que, con voz temblorosa pero en voz alta, admitió: «Yo me llamo Eleuterio, y que yo sepa, también soy el único con ese nombre en el pueblo». Todos los ojos se volvieron hacia él, mirándolo con una mirada llena de confusión, como si estuvieran desentrañando un enigma cada vez más oscuro. ¿Por qué este pergamino nombra a estas personas? ¿Qué misterio encierra este acontecimiento?, se preguntaban todos a la vez, mientras se desataba un gran alboroto en la iglesia. Algunos fieles salieron corriendo como si estuvieran siendo perseguidos por algo tenebroso, y los murmullos frenéticos resonaban en el templo. «Esto solo puede ser obra del maligno, que quiere apoderarse de nuestras almas», comentaban con espanto algunas señoras que atribuían el extraño suceso a una fuerza del mal. La paranoia se apoderaba de la congregación, y las teorías sobre la maldición que los atormentaba sin piedad se difundían como una sombra ominosa. ¿Será una maldición que ha venido para atormentarnos sin piedad? ¿O acaso nos enfrentamos a algo aún más siniestro y aterrador?, comentó otro feligrés, casi al borde del llanto. La convicción de que estaban frente a algo incluso más aterrador que una simple maldición llenaba el ambiente con un aura maligna, sumiendo a todos en un abismo de inquietud y miedo, mientras las sombras del enigma y la oscuridad se cerraban sobre ellos. A pesar de la preocupación que embargaba al padre, con la ayuda del sacristán, logró enfocar la atención de todos en la importancia de mantenerse unidos en oración para encontrar respuestas a lo sucedido. No obstante, persistía un palpable sentimiento de incertidumbre y miedo que se propagaba entre todos los presentes. La estatua no tenía agujeros visibles antes de romperse, y nadie sabía cómo algo había sido introducido en su interior. La pregunta que flotaba en la mente de todos era: ¿cómo era posible que esos extraños huesos estuvieran dentro de la estatua? Además, ¿quién había escrito esos 3 nombres en el pergamino? Pero lo que más inquietaba a todos era el motivo detrás de este extraño acto. «Será mejor que limpiemos todo este desastre y reanudemos la misa, por favor». «¿Podrías encargarte de limpiar todo esto?», solicitó el padre al sacristán, quien se apresuró a retirar los escombros de la estatua. En el rostro de los fieles se reflejaban un sinfín de emociones, desde el nerviosismo y la inquietud hasta la preocupación y el desconcierto. El padre sabía que debía encontrar la manera de romper esa barrera invisible que separaba a la gente de la paz que tanto necesitaban en ese momento. Con un gran esfuerzo, el cura logró reconducir la situación y continuar con la celebración de la misa. Sus palabras armoniosas y serenas tenían el poder de aliviar un poco la tensión y el miedo que se habían apoderado de los fieles. A medida que la misa avanzaba, la atmósfera se fue relajando gradualmente, aunque la sombra del enigma y el misterio aún planeaba sobre todos ellos. Cuando la misa terminó, todos se retiraron a sus hogares, un poco más calmados que al principio. Al día siguiente, mientras seguían inmersos en sus rutinas diarias, una impactante noticia sacudió sus vidas. Las 3 personas mencionadas en el pergamino habían perdido la vida. El ambiente se impregnó de una profunda consternación, como si el destino hubiera zarandeado sus vidas con una rudeza inaudita.
Las causas de estas muertes en apariencia naturales dejaron más interrogantes que respuestas en el aire. Las lágrimas caían como ríos caudalosos por los rostros demacrados de un pueblo que había perdido su tranquilidad y su paz. La comunidad se hallaba en estado de shock, enfrentando una realidad que superaba su comprensión. Para la celebración de la siguiente misa, la congregación se encontraba inquieta y asustada. Sus rostros reflejaban una confusión evidente, como si un manto de incertidumbre hubiera cubierto sus almas. Todos se reunieron en torno al párroco, exigiendo desesperadamente respuestas para ese terrible suceso que los había dejado conmocionados y asustados. La iglesia, una vez refugio de serenidad y devoción, se había convertido en un escenario de inquietud y misterio que desafiaba su fe y su paz. El cura, visiblemente desconcertado, miraba a la multitud con ojos atónitos y balbuceaba en busca de explicaciones convincentes que pudiera ofrecer. Sin embargo, sus palabras parecían desvanecerse en medio de la frustración colectiva. ¿Cómo es posible que esto haya sucedido en la iglesia?, clamaba impaciente un feligrés con voz temblorosa, mientras otro se unía al coro, exigiendo respuestas. El padre Toño no podía ocultar su nerviosismo. Cerró los ojos y luchó por encontrar palabras tranquilizadoras, mientras revolvía su mente en busca de posibles respuestas. Pero todo lo que podía ofrecer eran excusas insatisfactorias y explicaciones superficiales. «Hijos míos, esto es, simplemente una coincidencia», titubeó el párroco, intentando desesperadamente encontrar una justificación lógica, aunque en su semblante se reflejaba un gran desconcierto. En la iglesia reinaba una atención palpable. «Hijos míos, como ya les he dicho antes, esto no puede ser otra cosa que una simple casualidad. Empecemos con la Eucaristía. Nuestro Señor nos dará las respuestas y la paz que necesitamos en estos momentos», logró decir el padre Toño con voz serena, finalmente tranquilizando a los feligreses. Luego reanudó la misa, aunque la sombra del misterio y el temor aún se cernía sobre la congregación, que buscaba respuestas en su fe mientras enfrentaba un enigma que desafiaba su comprensión. «Padre nuestro que estás en los cielos». El tono de los rezos resonaba con una intensidad diferente, lleno de oraciones desesperadas hacia un Dios que parecía haber abandonado su propio templo. Las velas parecían cada vez más tenues, incapaces de iluminar la oscuridad que reinaba en aquel santuario. De repente, un ruido fuerte y violento rompió la solemnidad de la Eucaristía. La opulenta estatua del arcángel Gabriel, con su majestuosidad divina, se desplomó de manera abrupta y estrepitosa, despedazándose en el suelo. Los gritos de terror no se hicieron esperar, desatando la locura colectiva que inundó cada rincón de la solemnidad que envolvía el lugar. La iglesia se transformó en una escena dantesca de caos y desolación, lo impensable había ocurrido. De entre los restos de la estatua, también había unos huesos extraños y otro pergamino. Con manos temblorosas, el padre Toño desplegó el pequeño pedazo de papel para descubrir 3 nombres más: Petra, Catalina, Matilde. «No puede ser, soy yo». El grito de la mujer que acababa de escuchar su nombre resonó por toda la iglesia antes de que el llanto se apoderara de ella. «Seré la próxima en partir de este mundo», sollozó desconsoladamente. Un halo de misterio y temor envolvió al templo, creando una densa neblina de interrogantes sin respuestas. El futuro del pueblo y sus habitantes quedó atrapado en la oscura tragedia que se ocultaba tras la mención de esos nombres. La iglesia, una vez un refugio de devoción y paz, se había transformado en un lugar de incertidumbre y terror, donde lo divino y lo oscuro se entrelazaban en un enigma inquietante. Con un rostro serio, el alguacil del pequeño pueblo examinó los huesos mientras los demás esperaban ansiosos. «Estos huesos no son humanos, son de algún animal», anunció. Todos suspiraron con un poco de alivio, aunque su angustia no disminuyó por completo. No obstante, al día siguiente, sucedió lo que todos en el pueblo temían. Las 3 personas mencionadas en el otro pergamino también partieron de este mundo, dejando un rastro de desconcierto y temor en lo más profundo del pueblo. Nadie podía encontrar una lógica racional detrás de esta trágica cadena de eventos. ¿Había una maldición que se cernía sobre el pueblo, o un oscuro poder proveniente de algún reino de ultratumba? Eran algunas de las muchas preguntas que todos se hacían. El pueblo se había sumido en las sombras de un drama sobrenatural, donde el suspenso se alzaba como el único monstruo palpable. Nadie se atrevía a acercarse a la iglesia, y la incertidumbre carcomía los corazones, tornándolos vulnerables y al borde de la locura. Algunos se preguntaban, ¿seré la próxima víctima de esta terrible maldición? Otros estaban desesperados por descubrir el oscuro secreto que rodeaba a las estatuas y que ponía sus vidas en peligro. Mientras el nuevo acontecimiento se envolvía en un oscuro halo de intriga,
El pueblo temblaba entre susurros de terror y oraciones, deseando desesperadamente encontrar respuestas antes de que la tragedia los alcanzara a todos. La incertidumbre y el temor se habían convertido en compañeros inquebrantables en este oscuro capítulo de su historia, donde lo sobrenatural y lo desconocido acechaban en las sombras. Por favor, hijos míos, alejarse de nuestro Padre Celestial no es la solución. Vengan a misa, solo en Dios encontraremos alivio y respuestas. Que el sacerdote desesperado habló a los temerosos feligreses, invitándolos a entrar en la iglesia para purificar sus almas y evitar el dominio del mal. Finalmente, el padre logró convencer a unos cuantos, que entraron con recelo al templo para participar en la misa. Sin embargo, el alivio fue efímero. De pronto, los presentes observaron con horror que otra estatua, como si hubiera cobrado vida propia, se tambaleó en su pedestal hasta desplomarse violentamente al suelo. El panorama se tornó absolutamente caótico. Los gritos desgarradores de los testigos horrorizados resonaron en el aire. Entre los escombros de mármol y polvo, se descubrieron más huesos y otro pergamino. La historia se repitió, otras 3 personas mencionadas en el pergamino partieron de este mundo. Las autoridades encargadas del orden sentían una profunda impotencia. No podían tomar medidas efectivas al respecto, ya que todas las personas que habían perdido la vida lo hicieron por causas aparentemente naturales. El padre Toño estaba muy preocupado. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Algo debemos hacer, o nuestra parroquia se quedará sin feligreses, le dijo al sacristán con gran preocupación. El sacristán, aunque aturdido, respondió: sí, padre, pero es que todos están aterrados, y con sobrada razón. El padre entendió perfectamente, pero afirmó con determinación: debemos encontrar una explicación lógica en todo esto. Tenemos que descubrir quién está detrás de esto y detenerlo. El enigma y el misterio que rodeaban a la iglesia habían llevado a la comunidad al límite de su capacidad de soportar el temor y la incertidumbre. Por supuesto, padre, pero debemos tener cuidado. Sí, como usted dice, hay algo oscuro detrás de estos acontecimientos, respondió el sacristán con tono cauteloso. El padre asintió y continuó: concuerdo contigo, pero no podemos permitir que el miedo nos paralice. Confío en que, con la ayuda divina, podremos descubrir la verdad y poner fin a esta oscuridad que se cierne sobre nuestra iglesia. Así que el padre decidió investigar por su cuenta, con la ayuda del sacristán. Reunidos en la oscuridad de la sacristía, analizaron minuciosamente los restos de las estatuas destrozadas. Entre sus dedos, se deslizaron fragmentos de piedra y huesos. De pronto, el cura miró al sacristán con un extraño brillo en la mirada. Es muy posible que estos huesos formen parte de un ritual de brujería, afirmó con mucha convicción, creando un ambiente mucho más sombrío. El sacristán, lleno de incredulidad y temor, preguntó: no entiendo, padre. ¿Está insinuando que se trata de brujería? El padre respondió con determinación: indudablemente estamos frente a un tipo de poder siniestro, pero vamos a descubrirlo y vencerlo. La búsqueda de respuestas y la lucha contra la oscuridad se habían convertido en una misión que desafiaría la fe y la valentía del sacerdote y el sacristán. El padre, movido por la extrañeza de los sucesos, determinó que era hora de tomar cartas en el asunto y comenzar a desentrañar el misterio. Decidió investigar cuando fueron instaladas las estatuas, pero no encontró respuestas. ¿Cómo es posible que no haya registro de las instalaciones de estas estatuas?, se preguntó con preocupación. Este hecho acrecentó aún más sus sospechas. El padre Toño había llegado al pueblo para hacerse cargo de la parroquia apenas 6 meses atrás, por lo que no sabía quién las había instalado. El sacristán, que tenía más tiempo en la iglesia, parecía ser la única fuente de información. Según puedo recordar vagamente, las estatuas fueron donadas por doña Petrona, respondió el sacristán con los ojos entrecerrados, haciendo un esfuerzo por recordar con más claridad. El cura miró al sacristán con un aire de suspicacia en su voz. ¿No te parece todo un tanto extraño este acto? ¿Cuáles crees que eran sus verdaderas intenciones al hacer esta donación? El sacristán defendió a doña Petrona, dejando claro que nada negativo podía salir de esta honorable dama. El sonido del viento que silbaba entre los vitrales de la iglesia añadía una capa adicional de tensión mientras el padre Toño y el sacristán se adentraban aún más en la investigación, aunque sin mucho éxito. El enigma detrás de las estatuas y los extraños acontecimientos que rodeaban a la iglesia parecía volverse cada vez más profundo, como si estuviera tejiendo una tela de misterio que se extendía sobre el pueblo. Pasaban los días, y el sacerdote veía con preocupación que casi nadie asistía a misa debido al terror de que su nombre apareciera en el papel.
A pesar de esto, con apenas unas 10 personas en el templo, se dispuso a dar inicio a la Eucaristía. Sin embargo, poco después de comenzar la ceremonia religiosa, ocurrió lo que todos temían. Otra estatua cayó y se rompió, dejando al descubierto otros 3 nombres y más huesos. Los pocos feligreses, presos del pánico, corrieron en todas direcciones en busca de un refugio inexistente en medio del inminente caos. A pesar de que el templo estaba sumido en el caos absoluto, la atención del sacerdote se centró en una enigmática mujer que lo observaba con una mirada profunda y penetrante desde cierta distancia. El padre Toño fijó sus ojos en la mujer y sintió que un escalofrío recorría todo su ser. Algo en su interior le decía que esta mujer tenía algo que ver con los trágicos sucesos de la parroquia. Se acercó al sacristán, decidido a aclarar todas sus dudas. ¿Quién es esa mujer que está allá?, le señaló al misterioso figura femenina que parecía acecharlos desde la penumbra. ¿Quién? Confundido, el sacristán dirigió su mirada en la dirección que le señaló el cura, tratando de identificar a la misteriosa mujer. El sacristán le informó al padre que la misteriosa mujer era doña Petrona, la feligresa que había donado las estatuas. El sacerdote decidió acercarse con cautela hacia donde se encontraba la mujer. «Hija mía, he observado lo afligida que estás por los sucesos acontecidos. Por favor, acompáñame a orar juntos por lo que está pasando», le pidió, tomando suavemente del brazo. Para sorpresa del cura, la mujer respondió de mala gana e intentó irse. El sacerdote se repuso de su sorpresa y la detuvo al mismo tiempo que comenzó a rezar un salmo con la Biblia en la otra mano. Inmediatamente, la mujer intentó zafarse bruscamente, pero el sacerdote la agarró con fuerza. Las palabras sagradas que estaba pronunciando cortaron el aire con un tono misterioso cargado de una aura pesada y misteriosa. Un escalofrío recorrió la columna vertebral de Petrona mientras su cuerpo parecía insensible a sus propios deseos. El poder de esas palabras la aprisionó, y sus músculos se tensaron como si fueran marionetas en manos invisibles. «¿Pero qué está haciendo?», exclamó, moviéndose con fuerza e intentando liberarse. «Suélteme», gritó mientras el temor se dibujaba en sus ojos, incapaces de apartar la mirada de aquel sacerdote cuya figura parecía crecer en tamaño e inquietante presencia. El padre clavó su mirada en el cuello de la mujer y sintió que algo no estaba bien. El terror se reflejó en su rostro y, sin titubear, exclamó: «Esta mujer es una bruja». Sus palabras resonaron en el templo, desatando un murmullo ensordecedor. «No me cabe la menor duda, esta mujer es una bruja», insistió, al tiempo que señalaba el crucifijo que Petrona llevaba en su cuerpo. «Miren, está invertido boca abajo. Solo una criatura malévola y perversa osaría llevar consigo un símbolo sagrado en tan macabra posición». El silencio se volvió asfixiante ante las inesperadas acusaciones del cura. Por unos instantes, pareció como si el tiempo se hubiera detenido. Sin perder tiempo, el padre se apresuró a arrojarle agua bendita a Petrona y le exigió con autoridad que explicara su participación en los trágicos sucesos de la parroquia. La mujer, con los ojos llameando y la piel roja e irritada, se encogió de hombros y sonrió con malicia retorcida. Sus palabras, cargadas de un misterio insondable, escaparon de sus labios temblorosos mientras soltaba una escalofriante carcajada y decía: «¿Qué he hecho? Solo he mostrado mi verdadera esencia». La bruja respondió con una mirada llena de profundo odio y desprecio, proclamando su verdadera naturaleza. «Sí, yo soy una bruja. Soy un ser de la noche y la magia negra», declaró con desafío en sus ojos. «¿Acaso te sorprende, padre? No soy como los demás. No padezco tus limitaciones y dogmas. Soy poderosa, y ahora te mostraré hasta dónde puede llegar mi poder», agregó con un tono amenazante. La atmósfera se volvió aún más tensa mientras la bruja continuaba hablando. Explicó que todas las estatuas estaban repletas de huesos embrujados y listas de nombres de personas que habían contratado sus servicios como hechicera para hacerle daño a alguien. Según ella, las almas de esas personas estaban condenadas. «Poco a poco acabaré con la vida de todos», sentenció con los ojos enrojecidos por la ira. Su voz era escalofriante, y su risa resonaba en el recinto, helando la sangre de todos los presentes. Nadie se atrevía a hablar ni a moverse, como si hubiera sido paralizado por uno de sus malévolos hechizos. Luego, la bruja señaló cada una de las imponentes estatuas que adornaban la iglesia, detallando con voz siniestra que todas albergaban en su interior huesos embrujados y almas condenadas. Los nombres grabados en los pergaminos junto a las estatuas pertenecían a personas desesperadas que habían recurrido a sus servicios para infligir daño a otros. El padre Toño, con firmeza, le respondió: «Tu poder no es más grande que el de nuestro Señor.
Solo Dios puede juzgar a las personas. El tono firme del cura interrumpió el malévolo relato de la bruja. Sus fervientes oraciones lograron sobresalir en el templo y salpicaron a la bruja con agua bendita, lo que la obligó a huir debido al ardor que sentía en sus oídos por las palabras sagradas y el agua bendita. La atmósfera del lugar se llenó de asombro mientras la bruja abandonaba el templo. El padre Toño, tras la partida de la bruja, procedió a bendecir las estatuas restantes para deshacer todos los actos malévolos perpetrados. Explicó con fervor que solo Dios tenía el poder de juzgar a los seres abominables. Finalmente, la calma volvió al pueblo. El sacristán expresó alivio y mencionó que el padre Toño se había convertido en un verdadero héroe local. Sin embargo, el cura respondió con modestia, atribuyendo su éxito a la voluntad de Dios. El pueblo recuperó la paz y la tranquilidad después de esos largos días de incertidumbre y temor. La noticia de que el padre Toño, con su valentía y determinación, los había liberado de la maldición, se extendió rápidamente. En el próximo domingo de misa, la iglesia estaba repleta de gente, incluyendo feligreses de los pueblos vecinos que querían conocer al heroico sacerdote. Los habitantes del pueblo están profundamente agradecidos por la presencia del padre Toño, a quien consideran un enviado de Dios para protegerlos y cuidarlos de cualquier mal que amenace su parroquia. La historia del cura y la bruja se ha convertido en una leyenda en cada rincón del pueblo. Desde entonces, no ha habido más incidentes con las estatuas, y los habitantes pueden vivir en paz y armonía, liberados de los malévolos hechizos de la bruja. La desaparición de la bruja trajo consigo una nueva era de prosperidad y felicidad para el pueblo. Los campos se volvieron más fértiles, las cosechas fueron abundantes, y el pueblo disfrutó de alimento y bienestar. Con el tiempo, el desafortunado incidente fue quedando en el olvido, y la paz regresó al pueblo. El padre Toño se convirtió en un héroe local, y su valentía y determinación se convirtieron en un testimonio de fe y coraje para todos los habitantes de la región. La historia del enfrentamiento con la bruja se transmitió de generación en generación, y la parroquia continuó siendo un lugar de devoción y protección para la comunidad. En esta historia, podemos extraer una lección fundamental sobre la fuerza de la fe y la determinación cuando enfrentamos situaciones difíciles y desafiantes. La trama nos presenta a un pequeño pueblo sacudido por una serie de eventos misteriosos y sobrenaturales que amenazan su paz y seguridad. En este contexto, el personaje principal, el padre Toño, se convierte en un faro de esperanza y liderazgo en medio de la oscuridad que amenaza a la comunidad. En primer lugar, la historia nos muestra cómo la fe puede ser un ancla emocional y espiritual en momentos de crisis. El padre Toño personifica la fuerza de la fe al enfrentarse valientemente a los eventos sobrenaturales y al mal. Su convicción en Dios y su compromiso con proteger a su rebaño lo impulsan a investigar a fondo, desafiar a la bruja malévola y exorcizarla, restaurando la paz en el pueblo. La fe no solo es una creencia, sino una fuente de fortaleza que puede ayudarnos a superar obstáculos y enfrentar el miedo. Además, la historia destaca cómo la unidad y la comunidad pueden prevalecer ante la adversidad. A medida que los eventos extraños afectan al pueblo, los habitantes se reúnen en torno al padre Toño en busca de orientación y protección. La comunidad se convierte en un sistema de apoyo fundamental para enfrentar y superar la amenaza de la bruja. Esta cooperación y solidaridad entre los miembros del pueblo demuestran cómo las comunidades pueden unirse y superar obstáculos cuando están unidas por un propósito común. La lección final es que, en la lucha contra la oscuridad y el mal, la valentía y la determinación son herramientas poderosas. A pesar de enfrentar lo desconocido y enfrentarse a la brujería, el padre Toño no retrocede ni cede al miedo. Su valentía y su compromiso con su comunidad lo llevan a confrontar a la bruja, purificar las estatuas y devolver la tranquilidad a su pueblo. Esta historia resalta cómo la perseverancia y la valentía pueden superar la adversidad y desafiar incluso las fuerzas más oscuras. En resumen, la historia del padre Toño y la bruja es un recordatorio de que la fe, la unidad y la valentía pueden superar cualquier mal, incluso en los momentos más oscuros. Nos inspira a mantener nuestras creencias, confiar en la comunidad y enfrentar desafíos con determinación y valentía, recordándonos que la luz siempre puede prevalecer sobre la oscuridad. La historia del padre Toño y la bruja sirve como un recordatorio de que, en momentos de incertidumbre y miedo, la fe y la determinación pueden ser nuestros mayores aliados. A menudo, la valentía y la convicción en nuestras creencias pueden ayudarnos a superar las adversidades y restaurar la paz en nuestras vidas. Esta historia demuestra que incluso en los momentos más oscuros, la luz de la fe puede vencer cualquier mal.